Hola, ¿qué tal? Empezamos un nuevo podcast de Estudio 6, estos espacios donde nos dedicamos a hablar un poco más en extenso, con menos imágenes, pero con un poco más de fluidez de ciertos episodios de historias con historia, como es el lema de nuestro canal, como siempre, con el gentil apoyo de nuestro podcast aliado de Hablemos de, la realidad y la actualidad en términos simples. Recordando también a todos nuestros auditores que nosotros tenemos la posibilidad, o más bien, obtienen la posibilidad de colaborar con nosotros a través del Flow, con aportes que van desde los 350 pesos y que dependiendo del monto del aporte pueden tener derecho a una mención de agradecimiento en los episodios habituales del canal o incluso proponer un tema para ser tratado o en podcast o en un episodio. Y de hecho quiero aprovechar, sin perjuicio de que ellos también tienen el derecho de ser mencionados en el episodio, van a tener su recuadro de costumbre, a tres personas que han colaborado esta semana con el canal. Pablo, Felipe y a Don Boris, uno de nuestros auditores más o telespectadores más fieles desde el primer capítulo de allá por fines de octubre del año pasado, por haber prestado su colaboración monetaria para seguir solventando este canal, este proyecto que humilde y todo, pero ha tenido una muy bonita historia de historias con historia. Hoy el tema a tratar es un poco de historia y un poco de televisión. Si yo hablo de Doña Catalina de los Ríos y Lisperger, hablamos de, ¿cierto?, la legendaria Quintrala, mujer que fue la encomendera más rica del reino de Chile en el siglo XVII, famosa por los mitos que se hicieron sobre ella, sobre que supuestamente pactaba con el diablo, de los poderes que tenía, que en parte fueron ciertos. Digamos, yo no digo que haya pactado con el diablo, yo mismo en lo personal tengo que decirlo, soy agnóstico, por lo tanto tiendo a dudar. En buena medida fue mitología que se transmitió, que Benjamín Vicuña Maquena en el siglo XIX se dedicó a difundir en contra de ella porque él a su vez lo había escuchado de una de sus nanas que había heredado la tradición de contar esta historia. Y se han escrito libros sobre Doña Catalina, como La Quintrala de Magdalena Petit, y se han hecho una película en Argentina. Pero hoy día, más que hablar de la vida de Doña Catalina como tal, que es un tema que es apasionante, porque en resumidas cuentas uno puede llegar a ciertas conclusiones como que la mala fama de Doña Catalina tenía que ver con el poder que tenía en una sociedad de hombres, o sea que una mujer en una sociedad básicamente de hombres, una mujer que era analfabeta, porque a las mujeres no se les enseñaba a leer ni escribir, ¿ya? Doña Catalina de los Ríos y Lisperger era analfabeta, eh, tuviera tanto poder y eso les granjeó una muy mala fama, sin perjuicio de que aparentemente sí era a lo menos una encomendera extremadamente abusiva con los indios de su encomienda. Pero más que hablar, como decía, de Doña Catalina, por supuesto que también vamos a seguirla mencionando a ella, vamos a hablar de Doña Catalina en televisión, ¿ya? Y en particular de la que es la versión más célebre de las que se han hecho de la vida de la Quintrala, que es la miniserie homónima que lanzó al aire Televisión Nacional en 1987. En primer lugar, aclarar que en rigor no es la primera serie o miniserie inspirada en la vida de Catalina de los Ríos y Lisperger. Hubo una versión anterior, de la cual no hay registro en video, por la época, que es de aproximadamente 1965, emitida en el canal 9, si mi memoria no me engaña, donde la Quintrala fue encarnada por Mireya Kulczewski y participaba también del elenco Marcelo Romo. Pero esta versión no es muy recordada, básicamente porque es muy antigua y no hay registro. Por lo tanto, la que uno tiene inmediatamente en la mente es la de 1987. ¿Qué particularidades tiene la de 1987? Fue básicamente una superproducción televisiva en toda regla. Televisión Nacional, que ya tenía cierto bagaje con algunas series de época, como la legendaria Martín Rivas de 1979, que si uno, haciendo un paréntesis, la mira sin el cinismo de los ojos actuales y asumiendo las limitaciones técnicas de entonces, es una muy buena miniserie.
ya tenía cierta experiencia en el tema, también con la fallida miniserie Amelia de 1982. En 1987 Televisión Nacional se lanza por todo lo alto con esta miniserie, donde reconstruyen el Santiago del 1600. De hecho, cuando uno la ve, hay un trabajo de cuidadísimo detalle al respecto, en un equipo encabezado por el célebre Vicente Sabatini, años antes de transformarse en pareja de Claudia Di Girolamo. Ojo a este detalle porque esto va a tener importancia al final de este podcast. Quien reclutó a buena parte de los mejores rostros que tenía disponible el canal para llevar a cabo esta superproducción. Básicamente, ¿qué gracia tiene esta superproducción? Primero que logra transformar o identificar a la Quintrala hasta el día de hoy en el inconsciente colectivo con la persona que la encarnó, que es Raquel Argandoña, la en esa época diva de la televisión chilena, que en estricto rigor no es actriz, no tiene estudios formales de teatro y que curiosamente nunca volvió a actuar. Y no estoy diciendo que haya sido un gran talento actoral, pero que sin embargo en pantalla logró una presentación impecable, sin ser, como dijimos, una actriz de profesión. Su historial era como una reconocida animadora de televisión, ¿no es verdad? Presentadora del histórico 60 Minutos. Al año siguiente de la Quintrala llega a Canal 13 a presentar Martes 13, había presentado estelares como Raquel y César Antonio Presente en el año 82. Fue la presentadora, tal como ustedes recordarán si siguieron el episodio respectivo en el canal, de la histórica OTI 1978, que fue el gran hito de la televisión a color en Chile. Y ella es citada, y de alguna manera tenía que ver con su personalidad, para encarnar a doña Catalina de los Ríos. ¿Qué gracia tiene la serie? Como dijimos, en primer lugar hay una superproducción en términos de detalles estéticos. Se montó este Santiago de 1600, se recreó la hacienda de la Ligua de la familia Lisperger, ¿ya? Y además tiene una narración que es extremadamente interesante porque la serie transcurre básicamente en 3 tiempos. Vamos a hablar un poco haciendo una especie de reseña de la miniserie, mencionando algunos personajes, dando algunas opiniones. Me permitiré la libertad de dar alguna opinión sobre el contenido de la serie, que transcurre en 3 tiempos. Y esto va a sonar un poco spoiler. Concretamente, se trata del final de la vida de doña Catalina, el último día de la vida de doña Catalina, y ella empieza a ver su vida en retrospectiva. Esa es la primera época. De hecho, la miniserie parte y cierra con esa jornada. Por supuesto, iba intercalándose a lo largo de los 10 episodios que dura la miniserie. Y además en 2 épocas más, que es el nacimiento e infancia de doña Catalina, ¿ya? Donde Raquel Argandoña también participa como Catalina Lisperger Flores, la madre de Catalina de los Ríos, y en segundo lugar ya de Catalina de los Ríos y Lisperger adulta, que es lo que todos recordamos. ¿Ya? La miniserie básicamente nos va contando en orden lineal cómo era la sociedad de esa época, las rivalidades entre las familias ricas de Chile. Nos cuenta la historia de esta familia, que era una familia muy especial, porque eran una mezcla de inmigrantes alemanes, ¿cierto? Los Flores, en rigor eran Blumen, ¿ya? Que eran las 2 familias que originaban a doña Catalina Lisperger, y Lisperger también es un apellido alemán, con araucano. Recordemos que Bartolomé Flores, o Bartolomé Blumen, se emparejó y se casó con la cacica Elvira de Talagante, de origen inca. Y nos va mostrando cómo esta familia, por mestiza que fuera, es una familia de enorme poder, de enormes influencias, donde aparece la matriarca de la familia, doña Águeda Flores, encarnada brillantemente por la diva del cine chileno de los años 40 y 50, Malú Gatica, brillantemente. Se encumbran en su poder y aprovechan ese poder para posicionar socialmente a sus hijas. Hay una narración
que se hace cargo un poco del mito de las brujerías y las tropelías que hacía la familia, donde se acusa en la narración misma a doña Catalina Lisperger y a su hermana María, encarnada por la recientemente, hace menos de un año, fallecida Fedora Clivadenco, de intentar asesinar al gobernador don Alonso de Rivera. ¿Ya? Aquí también quiero hacer una mención, que también va a tener importancia al final. La serie fue lo suficientemente cuidada como para casi no inventar ningún personaje. El gobernador Rivera existió. Alonso de Rivera efectivamente y fue de los gobernadores que más avances consiguieron en términos de la guerra de Arauco, por ejemplo. Y que nos muestra a esta criatura que desde que estaba en el vientre materno, Catalina de los Ríos, representaba una especie de tormento para su familia, el poder que tenía su madre, el poder que tenía su abuela, el poder que tenían las esclavas que supuestamente van a ser las que van a ingresar a Catalina de los Ríos en años posteriores al mundo de la brujería, y cómo esta pequeña demonia chiquitita se va transformando en una bruja de peso enorme con el paso del tiempo. ¿Qué virtudes tiene la teleserie? Primero, como dijimos, todo este tema de la recreación. Segundo, la segunda época, o tercera época en realidad, que es la adultez, la juventud y adultez de Catalina de los Ríos, está narrada de forma muy consistente en el tiempo, donde nos hablan de esta mujer que era muy explotadora con su encomienda, de esta mujer que no trepidaba en matar gente para satisfacer sus necesidades o para mantener su poder, de esta mujer que era un poco lasciva porque tenía relaciones con otros hombres, aun cuando estaba respetablemente casada con Alonso Campofrío y Carvajal, encarnado por Ezequiel Lavandero, actor chileno de gran fama en la década del 80. Y finalmente cómo ella de a poco va perdiendo poder, pero sigue siendo un intocable hasta el fin de sus días. Digamos, la gracia que tiene esta serie, y que por eso yo la recomiendo, es que además ha tenido una virtud, antes de entrar en las calificaciones personales o actorales. Ha resistido muy bien el paso del tiempo, cosa que, por ejemplo, con Martín Rivas, que es de 8 años antes, no pasa. Uno cuando ve a Martín Rivas asume, por la calidad de la imagen y del sonido, por el estilo actoral extremadamente teatral, que era una miniserie de 1979 con los ripios que tenía la televisión de 1979. En cambio, La Quintrala está extremadamente bien lograda incluso a ojos de hoy. E incluso, vuelvo a decir, se logró que una neófita como Raquel Argandoña, que fue asistida directamente por la directora de actores de la serie, Anna Reeves, lograra posesionarse de su rol a tal punto de que hasta el día de hoy la gente vincula a La Quintrala con Raquel. Obviamente ella hizo un papel impecable en pantalla, pero no vamos a decir que fue la mejor actuación. Si yo tuviera que calificar las mejores actuaciones en pantalla de la serie, a mi gusto son 2 o 3, que serían Ezequiel Lavandero, tal como lo mencionamos en el rol de el marido de la Quintrala, Alonso de Campofrío, y Carvajal. El fallecido actor Carlos Matamala como el padre de la Quintrala, don Gonzalo de los Ríos, y sobre todo, en esto quiero ser extremadamente claro, 2 mujeres, Loreto Valenzuela como la esclava Rufina y la diva Malú Gatica como doña Águeda Flores, que es un personaje que aparece constantemente. Y como una salvedad, la Quintrala a lo largo de la serie es representada por 3 personas. Por una niña, cuyo nombre no recuerdo en este minuto, que la encarna a la Quintrala como niña, por supuesto. A Raquel Argandoña, ¿cierto? Que todos la recordamos como la Quintrala adulta, hasta la vejez. De hecho, es encarnada por Raquel Argandoña, cronológicamente hablando, hasta el día antes, hasta la noche previa al fallecimiento. Y finalmente, la actriz María Teresa Frique, que era una actriz que tenía cierta participación en series de televisión en los 80,
como la Quintrala al punto de la muerte. Catalina Larraín se llamaba la niña que encarnaba a la Quintrala niña. Como dije, la gracia que tiene esta serie, y que no tendrá, y por eso me voy a extender un poco, la tercera versión de la Quintrala, que logran generar una serie apasionante, muy bien filmada, pero además con una virtud. Es extremadamente rigurosa en términos históricos. No inventaron, o sea, sí, pueden haber habido personajes del romance de tal o cual con la Quintrala o con algún otro personaje, como el romance que tenía Juan Rodolfo Lisperger con Rosario Álvarez, Juan Rodolfo Lisperger encarnado por Alexis y Rosario por Nena Muñoz, que ella, Juan Rodolfo existió, ella entiendo que es ficticio, pero por ejemplo el personaje del gobernador Alonso de Rivera Real, los obispos Gaspar de Villarroel y el obispo Salcedo, encarnado brillantemente en pantalla los breves minutos que aparece por el famoso en esa época director teatral Domingo Tessier, fueron reales, no son un invento. ¿Ya? Desde esa perspectiva, la serie tiene un valor estético e histórico, que la hace seguir siendo una obra maestra de las series de época en Chile hasta el día de hoy. De hecho, si me preguntan a mí, tranquilamente puede estar dentro de las 3 mejores miniseries de época de la historia de la televisión chilena y quizá la mejor. Alguien que haya alcanzado a ver televisión en la década del 70 me podría decir La Sal del Desierto, pero no he tenido ocasión de verla como para calificarla. Ya, entiendo que no está en las grabaciones completas. Algún día quizá hablaremos de ella también. Esa fue la segunda versión, que fue un éxito de rating, un éxito de crítica, y que hasta el día de hoy es la que uno identifica con la Quintrala. O sea, si una persona, si nosotros le pedimos a alguien que cierre los ojos y piense, y le diga, que conozca la historia, por supuesto, y piense en cómo se imagina a Catalina de los Ríos, va a pensar casi con seguridad en Raquel Argandoña. 24 años después tendría lugar la tercera versión de la historia de la Quintrala en una teleserie llevada a cabo por Chilevisión y que fue nuevamente dirigida por Vicente Sabatini, llamada La Doña, donde la legendaria Catalina de los Ríos y Lisperger fue encarnada por la sempiterna Claudia Di Girolamo en una teleserie que en realidad mucho valor dramático no tenía, que desde el punto de vista estético no fue un gran aporte, a diferencia de la de 1987, que era ver el Santiago del 1600 y que de la perspectiva de la historia era un desastre. Una teleserie básicamente transformada en la versión erótica de la Quintrala, con muy poca gracia, con personajes manifiestamente inventados como el gobernador que era encarnado por Juan Falcón o el obispo encarnado supuestamente por Pablo Krug, que son personajes inventados, no fueron personajes que existieran en la vida real, como los quemados en la hoguera en una de las primeras escenas, cosa que nunca sucedió. En Chile hubo un solo quemado en la hoguera, y no fue en Santiago, sino que en Concepción, aparentemente, y con muy poca o nula rigurosidad histórica. Incluso plantean que doña Catalina tuvo un hijo, habiendo ya sido viuda, cuando el único hijo real que tuvo Catalina de los Ríos fue Gonzalito Campofrío de los Ríos, que fue un hijo que tuvo con su marido, Alonso Campofrío, y que murió antes de los 10 años producto del sarampión, y que esa historia sí es muy bien recreada y muy tristemente recreada en la miniserie del 87, y que básicamente, hay que decirlo, es una teleserie de escaso o nulo valor histórico, de escaso valor dramático, y donde la Di Girolamo, a quien nosotros celebramos como actriz independiente de nuestra opinión personal respecto de ella, hizo uno de sus roles menos afortunados, ¿ya? Por mucho que haya sido dirigida por Sabatini. ¿Qué particularidades sí podemos recordar de esta edición de esta tercera versión de la historia de doña Catalina de los Ríos? Que hubo ciertos actores que se repitieron entre la versión de 1987 y la versión de 2011. Por ejemplo, Roxana Campos, que encarnaba en la versión original a la esclava Katana,
otra de las esclavas que introdujo la brujería a la Quintrala, según la historia, es encarnada también a su vez, o sea, también encarnaba a su vez a otra esclava que participaba de las brujerías en la historia del 2011. La actriz Luz Jiménez, que encarnaba a quien era la rival de Doña Águeda Flores en la Sociedad de 1600, la jefa de familia o una de las jefas de la familia rival, o la señora jefa de familia de la familia rival, encarna en esta versión en una cuestión que era absolutamente absurda a Doña Águeda Flores con más de 100 años, ya porque la historia estaba más o menos ambientada a mediados del siglo XVII, y Doña Águeda Flores ya debería haber tenido más de 105 años a esas alturas, cosa que no resistía absolutamente ningún análisis. Y Pepe Sosa, que en la versión del 87 encarnaba a un oidor de la Real Audiencia, que de hecho se transforma en enemigo de la Quintala, en la versión de 2011 encarnaba a don Gonzalo de los Ríos, el padre, que también ya sería un señor casi nonagenario, lo que era francamente absurdo. Lo único que más o menos tiene algún tipo de rigurosidad histórica, y por eso si ustedes me preguntan, yo, así como les recomiendo que vean la Quintrala del 87, les recomiendo que por ningún motivo vean La Doña si es que está en YouTube, porque la Quintrala del 87 la pueden ver en el canal TVN de culto. Es que no tiene absolutamente ningún tipo de rigurosidad ni con las épocas, salvo en pequeños detalles como que el personaje de Catalina de los Ríos es presentado tal cual y que la presentan tal como en la versión original, como una analfabeta, que lo era. Era una mujer que no sabía leer ni escribir. Hay una escena muy famosa en la versión del 87 donde doña Catalina representa a su marido, que ella es la que tomaba las decisiones pero no podía firmar porque en esa sociedad perfecta de machistas a las mujeres había que criarlas como ignorantes. Por eso la recomendación de este humilde servidor es a buscar, si es que ustedes tienen interés, la versión de 1987 de La Quintrala, búsquenla tal cual, La Quintrala TVN en YouTube, y están los 10 capítulos, con la brillante dirección de Vicente Sabatini y las notables actuaciones. Me cuesta encontrar un punto bajo en las actuaciones de la miniserie del 87, con una música muy ad hoc de Tomás Lefebvre, y una historia atrapante. Y al revés, que no hagan tal de buscar la versión de 2011 si es que existe, porque van a quemar tiempo perdido que podrían dedicar a cosas más importantes. Bueno, este ha sido este podcast sobre la Quintrala en televisión, donde además, vuelvo a decir, recordemos que son 3 versiones, no 2. El tema es que la primera está muy olvidada porque no hay registro y es muy antigua, donde recomendamos absolutamente como una de las mejores, si no la mejor miniserie de época de la historia de Chile, a la versión del 87, y donde celebramos nuevamente que llegó a tal punto la perfección de la serie que lograron identificar a la Quintrala, Catalina de los Ríos y Lispector, con la mujer que la encarnó, Raquel Argandoña. Dejamos hasta acá este podcast, esperamos contar como siempre con su audiencia. Volvemos a agradecer a las personas que colaboraron hasta esta hora con el podcast del ¿cómo se llama? O sea, con el flow de este canal, ¿cierto? Pablo, Felipe y don Boris, que quiero también agradecerle porque él además siempre está manifestando sus opiniones sobre los capítulos. Y encontrarnos en una próxima oportunidad, probablemente, o sea, casi con seguridad, en el episodio a estrenar esta próxima semana, que va ahora sí a tener que ver probablemente con fútbol. ¿Ya? Tuvimos que postergarlo por una situación que nos obligó a tratar otro tema de carácter coyuntural en el estreno de la semana, de esta semana, de este lunes pasado. Agradecer nuevamente y como siempre vuestra audiencia, mencionar y recordar que contamos con el gentil apoyo de nuestro podcast aliado Hablemos de, con toda la actualidad en términos simples, que contamos siempre con vuestra gentil colaboración en el Flow, cuyas donaciones pueden ir desde los 350 pesos y nos ayuda a facilitar la mantención del canal, sobre todo en los tiempos que corren. Y contamos con ustedes para tanto la audiencia de los episodios regulares como de un
próximo podcast. Muchas gracias, los dejo justamente con la melodía que compuso Tomás Lefebvre para hacer la pieza central de la Quintrala de 1987. Había pensado en colocar la Quintralada de Florcita Motúa, que es una de las mejores canciones que se han compuesto en la historia de la música popular chilena, sobre todo la versión de Patricio Maldonado, pero me parece más apropiado cerrar, si hemos celebrado tanto la serie del 87, cerrar con la que fue su canción original, que es una pieza orquestal. Muchas gracias y hasta la próxima.